Pasatimi Davis Omar será un escriba. Ñuqaqa hina kay llaqtallapi yachani y kay llaqtapa yachaywasinman mirini. Ñuqa machuyashpayqa profesormi kasaq kay llaqtaypi runakunata ley escribi yachachinaypaq. Paymi abuelo de Samuel, payqa kay puray tiempopi mamay yanapaq hamuchkan. Payqa mamaymi, payqa trabajan papayawan igualtam mana papay kaypi kaptin imapas chakrapi ruraykunatam ruran hinantin ñuqaqa yanapani. Yachay wasimantapas ñuqaykuqa sarata tarpunikum. Kunanmi willasaykichik imaynata tarpuraniku, juraniku y cosechaniku. Yachaqkunaqa pagaputaqa ruranku Pachamamata umanchaspanku. Chaykamaqa wakin runakuna turutam watanku yuguman. Chay yuguqa lluchkanih kaspin chay iskaynin turukunata kuskalla hernanpa hapin. Chaymantam takllata hinaniku, hinaspam wanuta ichastin tarpuniku. Siempre tarpukunanchik tiempo. Killas kaq wilsuch, tienes paramu, mano derecho ya canquilla y no tenga mano paramu. Ventuya, guayraya. Chaymantaqa 7,000 pero chucha utoqyan. Tienes chay wilshay limpama más varios ni wilshay limpama kayna puntan kayna. Chay si paramunampa. Por ahí le pongo tan bien. Señal con el dajo puerta con el colamón y las con la palma sacaramos se señal tocaba para muy bien la palma sacaramos guayra con caena con muy con guayra con lo que habíamos guayra o sea un ara lo que habíamos o se le guayra para el llamón y así tan tal poco son que en español con más con Kaqmantam hatariniko trabaja, chaykamam ñuqayku lampeamuchkaniko. Hinamtinmi mayorniskuna kukankuta akunku. Chaymantam warmikuna 12 chayaramunku. Chaypim llapayku mikuykuniko y hatarinku ahachankuta tomaykuspankuña. Sara juranaykupaqa herramientaykunatam alistakuniku, rutunata. Hinaspa yakuykuta aparikuspayku winiku chakrata. Akay mi Sara, kay si urjo, kay manta wichin polvo chakuna, kay china parti chaman, kay pelo chaman tanita jorontaman rispan grano chankuna producikaman chay choclo chankuna, Sara chankuna, si mana wichimutinqa kay machuta muñan jorontallan, kaypa sutinqa atopon. Kay puqaypiqa wakin yachaqkunaqa picantepipis mikunku y sopapipis. Kaypa sutinqa William, kaytaqa ñuqayku munaspa mikuniku, miski kaqtaqa aqllakuruniku. Ruyantañataq animalnikikunawan uywaykikunaman quykuwaq, paykunaqa mikukurunmi, chayllapaqmi kay sarataqa tarpunchik ñuqanchikqa kayllamantam kawsanchik. ¿Qué pasó?
Chakrata chayaykuspaykuqa juraytam qallariniku. Chay jurakunata rutuniku, mana sarapa vitaminankunata quitananpaq y sara allin machukuna wiñananpaq. Sudah cakap tarpun hapas, sara, albergas, usi apa avis hapas nenden mana kancu hapas, o sara tap inas pasaron mana kancu, cai pakrik tarpun ciki koskat nenden, okneng mana kap, okneng kes, mana yang katrabaho kawanan ciki rek tarpun. Sara kusichay qallarinaykupaqqa herramientaykutam apaniku, tipinaykuta, isankaykuna, rutunaykuta, chaywanmi chakrata riniku. Wakin mayorniqkuna y wakin warmakuna rutuyatiqa saratam rutumuniku montonpi. David, préstame tu rutuna un ratito, por favor. Sarataqa rutuniku cuidadollawanmi, mana chaya makiykutam rutukuruymanku rutunawan o kuchukuruymanku sarapa llaqinwan. Chay rutuyta tukuruspaykum warmikunawan warmachakunawan tiyaykuniku gamillaman, hinaspaykum tipiniku isankaykuman. Mana tipinayku kaptinqa siyullawanmi masunaymi tipiniku, pero chaypiqa makiki y silluykim nanakun o kuchukuruwaq sarapa llaqinwan. Tipita tukuruspaykuqa tolderata o imatapas mastaykunikum hinaspa chawpinman rumita o kalawasata hinaykuniku sara akllanapaq. Primero cosecharon que nas parik, teperon que wasikim aparon que. Enaspam primero aglaron que mogopak, allí en todo grano llanta. ¿Sabes? Emanas chusun tenaron que, enate chusu chakme para chuñaron. Si hay mato chakon granon tar mogo con kereki. Escorspaki, chura con zapak peña mogotak. Ya pues ya éramos gente jorgo de coron que se mira aquí tak, se mogo ching. Chewa quintaña tak mecha, pues me conai que pa churan kereki sarata. Me conai que ham kape utilizan aquí pa mote pela, pa sara pela, pa sopa, pa kare. Hasta mal con atroan que che saramanta. Che alguien en la chura que deben me conai que pa una me con que kare. Ajá. Kainam te pico ya. Saraytam hawachisaraykichik kay wakin sarakuna puqaspi wiñaqta. Kayqa kulli saram, kayqa chulpi saram, kay almidon sara, kayqa muruchu, kayqa cinto, kaymi muru sara, kayqa llipta saram, wakillanmi kayqa. Ñuqaykuqa ima mikuypipas sarataqa utilizaniku. Tutapaynin desayunupi, almuerzopi o cinapipas munasqaykipim saraqa yaykunmi. Si mana mesa hawapi hamka o muti kashpanqa, al menos mikuy o kuyapipas kanham saraqa. Si sarata sumaqta uywanchik, kurankunata chutaykusun, hasta a veces parqusun, sarapas ñuqanchikmantaqa kuyapayakunmi. Sarakunaqa machutam rurunqa, unay ñuqanchik kawsananchikpaq. Saracha paruaycha, trigucha eraicha. Saracha paruaycha, trigucha eraicha. Chaypa chawpi champin, pusjayki, warmasun Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso a Tarsila Rivera Sea. Es una lideresa indígena, quechua chanca del Perú. Bienvenida y adelante. Hola. Ukuysun huymanta llapaykichik tarimaykuyaykichik. Runasimiri majwarmimkani. Perú llaqtamanta muchkaniriki. Puramente cosisja. Soy Tarsila Rivera Sea, quechua chanca del Perú, de los Andes peruanos,
y les presento mi saludo desde el fondo de mi corazón en la lengua de los humanos, porque el quechua en nuestra propia lengua se dice runa simi, la lengua de los humanos. De ahí vengo pues, y vengo de ese pueblo. Y ustedes se preguntarán, esperamos una conferencia magistral, porque nos viene a pasar un video sobre el maíz. ¿Se preguntan o no? ¿No se preguntan qué es el maíz en la cultura civilizatoria e histórica de esta región del mundo? Yo escuché que Ixmucané nos hizo del maíz y esa versión viene de aquí, de México. Y luego escuché discutiendo justamente los investigadores, el maíz es mexicano, es mesoamericano, no es del sur. Y entonces nos preguntamos, uy, ¿y qué desarrollaron nuestros antepasados? La papa, que de la papa tóxica la convirtieron en papa comestible y que ahora el Perú tiene 4,000 variedades de papa. Entonces, somos de civilizaciones que salvaron al mundo del hambre. El maíz y la papa merecen ser reconocidos como herencia histórica de nuestros ancestros y que luego esta región del mundo dio la papa y el maíz al mundo. ¿Motivo de qué debe ser ello? De orgullo, de autoestima, de identidad. ¿No es cierto? Entonces, si nos ponemos a reflexionar como docentes de la primera infancia, la primaria, la secundaria y los niveles superiores, si tenemos esta base, ¿cómo a través del aula y de nuestros esfuerzos de formación a esas generaciones que vienen de herencias culturales diversas, vienen con la carga cultural de sus pueblos específicos y con la lengua propia de esas culturas y que tienen un significado? Que ahora a veces en castellano el significado es muy, como le llaman, traducción literal. Pero no, les pongo este ejemplo en la necesidad de entender por qué le tenemos que poner atención a las lenguas propias de los estudiantes y estudiantas que ustedes, los maestros y maestras, tienen la responsabilidad de construirlos desarrollando sus conocimientos y la necesidad también de que ellos comprendan el mundo de afuera, pero siendo seguros de sí mismos, siendo diferentes, pero fortalecer esto que es la autoestima a partir de fortalecer la identidad del hogar o de la teta de donde viene cada uno de nuestras y nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque, queridas maestras y maestros, el rol del maestro no termina en enseñar la matemática, ni enseñar una historia. Voy a repetir acá lo que dice mi hijo. Yo no quiero aprender la historia oficial en el que nos dicen que 13 barbudos vinieron a traernos la civilización. No, tenemos que encontrar valor, información histórica para fortalecer
las cualidades y las condiciones culturales, lingüísticas, sociales y humanas con las que vienen nuestros alumnos al aula. Ese otro aspecto que no se cuenta en la matemática, en la ciencia, o una historia oficial que de repente no nos presentan bien, contribuye en realidad negativamente en la autoestima de nuestras y nuestros estudiantes. De esa experiencia vengo, queridas maestras y maestros, con la intención de contribuir a que cada vez más los diferentes profesionales de la educación puedan tener en cuenta ese otro aspecto de las personas, del ser humano, del uchu y runa. Para nosotros, en la lengua original quechua, el uchu y runa es la personita pequeña. No es el niño que no sabe nada, no es el niño que no tiene derecho a hablar, que se debe callar. El uchu y runa en nuestra propia lengua significa personita pequeña con plenos derechos. Y por eso ustedes vieron en el video por qué los niños acompañan a los mayores y van aprendiendo. Esto que nuestros mayores hicieron educándonos desde el quehacer de la vida cotidiana tiene un valor. Pero que cuando muchas veces llegamos a la escuela formal, todo eso queda de lado. Entonces las propuestas que nosotros desde Chirapa, que es mi brazo institucional, venimos desarrollando desde hace 40 años, responde a un vacío que hay entre acceder a la escuela formal para ser ciudadanas y ciudadanos con derechos y entre lo que venimos cargando las niñas y niños que hemos nacido y crecido en comunidades de repente monolingües y con prácticas culturales diferentes, con formas de ver el mundo y el entorno de una forma que recién hoy se está valorando. Ustedes han oído hablar del impacto del cambio climático, de la importancia de la biodiversidad, de la importancia de usar lo que la madre naturaleza nos da sin exterminarla, sin depredarla. Toda esa filosofía, que yo no le quiero llamar cosmovisión porque es como que fuera un poquito más abajo, es una filosofía de vida que heredamos de las culturas prehispánicas que perviven hasta hoy y tienen valores que más bien desde la escuela formal se debería potencializar y proyectar al futuro y al mundo. Son pocas, diría yo, definiciones, conceptos que a mí me gustaría que queden en ustedes para que luego lo reflexionen y ver si realmente esta imagen que hemos visto de acercar que los niños y niñas que ya van a la escuela formal y regresan a trabajar con sus abuelos y sus padres en la comunidad para producir y conservar un producto de la alimentación básica en las comunidades, es algo que puede significar fortalecer la identidad, fortalecer las capacidades que tenemos y cómo produciendo y continuando en la producción de estos alimentos o de estos productos podemos nosotros llegar con una autoestima fuerte a la sociedad mayor. Y usamos el video porque somos comunidades todavía con alto nivel de analfabetismo. Y muchas veces pensamos que ese analfabetismo estuvo bien porque todavía somos de lenguas orales y tenemos mayores
a quienes podemos preguntar, en vez de decir solo corazón, que nos presentan una cosita roja dibujada, tiene un significado más profundo. Cuando alguien le dice, tú eres mi corazón, en el castellano, inmediatamente piensa en ese dibujito, ¿no? Pero cuando en el runasimi le dicen, tú eres mi corazón, ukoy sunjuipim kanki, yanay mi kanki. Es decir, siempre estás en lo más profundo de mí. Eres parte de mí, eres parte de mi sumum, diría yo, no sé qué otra palabra se puede usar, pero es algo que no se toca, es algo inmaterial, pero que se entiende en la propia lengua. Lo mismo pasa cuando ustedes, por ejemplo, le preguntaran a los niños, ¿qué significa esto si es un niño otomí? ¿Qué significa lo otro si es un niño de otro pueblo o purépecha, ¿no? Esa oportunidad, queridas maestras y maestros, no se lo pierdan. Hay que abrirse en estos nuevos tiempos para formar generaciones de ciudadanas y ciudadanos que tienen que aprender a caminar en espacios donde muchas veces no son recibidos bien, donde muchas veces no son aceptados, donde son marginados, donde solo por el hecho de usar sombrero por una madre que va a una asamblea de padres de familia, el niño ya se siente avergonzado o la niña ya se siente avergonzada. O como preguntaban en mi intervención del otro día, ¿qué nos recomienda en la secundaria? ¿Qué nos recomienda a maestros que tenemos que enfrentar a niños que no quieren aprender su lengua? ¿Qué le toca al maestro y a la maestra? Es preguntarse por qué no quiere aprender su lengua si está en una escuela que sí debe aprender su lengua, fortalecer su lengua para proyectarla. Y aquí tienen algo ganado en la política nacional sobre educación, estatal y demás, que tienen la oportunidad de abrir aulas, mentes y corazones a esa diversidad lingüística y cultural y tratar de verlo como una riqueza para ser los verdaderos mexicanos que heredamos esa civilización maravillosa, entre ellas, que soluciona el problema del hambre en el mundo con el maíz. Y hay muchos. Entonces, cuando usamos justamente esta imagen visual, lo descubrí en mi pueblo. A mí se me había ocurrido registrar la historia de un anciano de 114 años de una zona cercana al Cusco, a Machu Picchu. ¿Y por qué llegué hasta donde Taita Ciprián, que no está mencionado acá? Porque es así como aprendemos, ¿no? Yo vengo del movimiento indígena indio desde los 80. Y entonces muchas cosas políticamente se dicen, pero a mí se me ocurría decir, bueno, no puede ser que las mujeres no estemos junto a ustedes sentadas aquí si somos útiles para unas cosas y somos también corresponsables de nuestras familias. Entonces me empezaron a cuestionar que quería dividir el movimiento en dos, entre movimiento de mujeres y movimiento de varones. Y el movimiento feminista, porque los indígenas me decían que eso era feminista, el movimiento feminista me decía, no, tú no reivindicas género, solo hablas de pueblos indígenas. Bueno, entonces me fui donde Taita Ciprián. Le digo, Taita Ciprián,
¿qué significa para usted? Él nunca salió de la comunidad. ¿Qué significa para usted la relación con su esposa? ¿Y qué significa y cómo es la relación con sus hijos, con sus animalitos? Porque esto está pasando en el mundo. Entonces me dice, mira, en quechua, tanteo puntun chaikuna valen. ¿Cómo? Dice, las cosas valen cuando están en su equilibrio. Entonces, yo ahora ese pensamiento de Taita Ciprián lo difundo como una filosofía de relacionamiento entre los diferentes. Cuando tengo que hablar con el movimiento feminista, que también aquí las cosas no son tan equilibradas, las feministas intelectuales de clase alta, las feministas de término medio. ¿Y qué pasa con las mujeres como ustedes, maestras, si es que no tienen esa filosofía definida como feminista? También son marginadas. Entonces, yo digo, bueno, ustedes feministas que dicen que trabajan por la igualdad, bueno, pongamos una vara entre las mujeres que somos diferentes. Hay igualdad, hay respeto, hay oportunidad para todas estamos en el lugar que nos corresponde. ¿O es que habemos mujeres de sectores populares o de pueblos que venimos de comunidades que todavía somos marginadas porque no hablamos igual que ustedes teóricamente? Bueno, han pasado ya 40 años. Entonces, cuando ustedes escuchen, por ejemplo, sobre los conocimientos de la biodiversidad que las mujeres indígenas poseen, bueno, ya están repitiendo algo que venimos nosotros tratando de poner en el espacio público. Las mujeres indígenas que venimos de las comunidades y las niñas, en la forma como son enseñadas desde las comunidades, pues vienen conociendo el valor de producir alimentos sanos, de conocer la biodiversidad, de conocer el entorno y de saber actuar como corresponde. Esto, por ejemplo, en relación al respeto entre nosotros. ¿Qué nos enseñan afuera? Los niños de una manera, los adolescentes, los jóvenes, los profesionales, no profesionales, etc. Sin embargo, cuando nos ponemos a escuchar entre los diferentes y las diferentes, cada cual tiene conocimientos y aportes. ¿Cómo en el aula, desde el rol de las maestras y maestros, podemos usar apropiadamente esos conocimientos y esas capacidades? ¿Para qué? Para lo que me habían puesto ahí, comunidades humanas, ¿no? ¿Cómo construimos comunidades humanas? Si no estamos reconociendo ni estamos haciendo el esfuerzo para que los diferentes en pensamiento o forma de ver o de actuar o de producir o de relacionarse entre sí, no tienen la oportunidad de aportar en ese espacio de educación mutua, porque los maestros y maestras tienen el rol de acompañar el proceso de formación y de desarrollo en todo sentido de esas nuevas generaciones. Y aquí ese aspecto humano está siendo importante. Considerar a nuestras alumnas y alumnos, sean diferentes o no, en la medida que corresponde. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y cómo es esto aquí? Y creo que nos dará mejores resultados para cuando preparemos el contenido de las clases. No sé cómo es aquí, pero soñaba y sueño, y se está concretando, que los conocimientos propios
son válidos para nosotros, para los pueblos, pero también son válidos para la sociedad mayor. Entonces, estamos aprovechando el sistema educativo que tiene, sistema educativo público en Perú, tiene un 30% que le llaman de adecuación curricular. No sé si aquí lo hay. Ese 30% de adecuación curricular en mi provincia, que son quechohablantes y practican todas las artes y las formas de producir alimentos y demás tradicionalmente, pues pueda ser validado en la currícula educativa como, por ejemplo, la práctica en la producción del maíz. Para que no se quiebre ese proceso de transmisión del conocimiento entre una generación y otra, solo porque los niños y niñas ya fueron a la escuela formal, sino cómo es que esta escuela moderna, con un sentido de incluyente y construcción de la humanidad misma en las diferencias, puede ser más bien el puente entre la tradición positiva de nuestros ancestros y la proyección hacia la sociedad mayor o el mundo. Entonces, muchas veces también cuando digo, quisiera una generación de niñas y niños indígenas con una visión universal, y otros me dicen, no hables de universal. ¿Por qué? Porque ahora se está hablando mucho de la descolonización y contra el capital y contra no sé qué. Entonces digo, tenemos que ser coherentes. El avance de la ciencia y la tecnología tiene que ser puesto al servicio de la proyección de lo bueno que tenemos. No es cerrarnos, es abrirse al contexto nacional, global, a partir de una realidad que viene de abajo. Y por eso, todas las propuestas que hacemos es propuestas viables para solucionar problemas económicos, sociales, culturales y políticos de lo local a lo global. Ahí entra uno de los derechos importantes, el derecho a la participación y al derecho a ser escuchado y también la obligación de escuchar. Entonces, yo no sé cómo es realmente en la práctica la forma de enseñar aquí en las escuelas bilingües o las escuelas o universidades interculturales. Solo quiero compartir con ustedes que soñamos que las niñas y niños que vienen de las culturas del maíz o de la papa o de otros elementos puedan abrirse al mundo con autoestima firme, con identidad y saber que en ese otro espacio donde recibe otros saberes, también se valora la carga cultural y con los elementos con los que viene de las comunidades. Entonces, nos tomó desde del 2019 hasta ahora, elaborar una guía metodológica o una guía pedagógica para que los docentes de aula pudieran entender cómo ser el puente entre el aula y la comunidad y los saberes tradicionales a partir de una práctica y un elemento que en la región y en los pueblos tiene mucho significado. El maíz, yo crecí hasta los 10 años solo comiendo maíz de colores. Ustedes tienen la tortilla. ¿Cómo se convirtió en tortilla? No lo sé. Pero tenemos el mote, que le llamamos mote porque es el maíz completo cocinado solamente.
Entonces es como la tortilla que acompaña el desayuno, la comida y la cena. Luego tenemos la cancha, que es el maíz tostado y que sirve para llevarse de viaje con un pedacito de queso deshidratado, que lo aprendimos a hacer también, junto con la carne deshidratada, que es el charqui. Son prácticas que realmente todavía son útiles. Entonces, ¿cómo también entender que los de afuera y los de adentro sepan el valor que tiene, por ejemplo, la gran diversidad de maíz? Mi pueblito es conocido, que es el contexto que hemos visto del video, conocido como la comunidad que produce la mejor chicha de jora. ¿Saben qué es la jora? No. Es el maíz germinado deshidratado del cual hacemos nuestra bebida. Y había sido altamente nutritivo. Porque ustedes saben, los vegetarianos y los otros comen germinados. Y nuestro pueblo ya comía o usaba el maíz germinado, que generalmente se hace de la diversidad de maíz, de diferentes colores. Entonces sale una chicha, una bebida de un color maravilloso y un sabor medio dulcetito. No necesita echarle azúcar. El primer hervor de ese maíz germinado, que se llama jora, se saca para darle a los niños y se llama el upi. Y ahora descubro que el upi tenía un valor concentrado de vitaminas y no sé cuántas cosas que hizo que nuestros dientes hasta los 75 años todavía estuvieran completos. ¿Por qué no recuperar ese tipo de prácticas? Y nosotros decimos en esta guía, tienen que mirar los otros aportes que tiene esa cultura, por ejemplo, para resolver la desnutrición infantil y que no se esté cambiando la jora o el upi por caramelos y panes blancos que no tienen nada, porque lamentablemente la política del Estado en mi país es así. Llevan cosas de afuera que los niños no lo consumen. Ahora, el maíz no es solo el producto, es parte de ese conocimiento holístico integral. Hay un maíz blanco, que no sé si aquí lo usan, les pido que conversen con sus alumnos y alumnas o madres de familia de pueblos indígenas, que se usa parto y posparto, y se usa en la práctica de la espiritualidad. ¿Cómo pedimos a la madre naturaleza para que nuestra producción sea maravillosa con esos elementos? ¿Y cómo agradecemos a la madre naturaleza por habernos dado tanta producción para nuestra vida y nuestra alimentación? Eso. Y va cantos, va música, porque nosotros sí tenemos lo que le llaman, es una cultura agrocéntrica y todo lo hacemos con música y canto. Y quiero aquí terminar diciendo el concepto de interculturalidad y cómo una práctica intercultural, valorando lo que viene de afuera y recibiéndolo positivamente, puede significar un valor agregado en esa propia cultura. Nosotros no teníamos arpa, incorporamos el arpa a la práctica musical de la comunidad con nuestro propio sonido, con nuestros propios cantos. Ustedes escucharon a los mariachis. Todos los elementos, instrumentos musicales vinieron de afuera. ¿Y cómo se transmite ahora al mundo? Como México, como propio. Entonces, todos los pueblos originarios indígenas hemos sido y todavía somos interculturales. No cerrarnos al avance
ni cerrarnos a los elementos que pueden ser positivos de otras culturas para ser mejores, pero eso tiene que ir acompañado del crecimiento en el plano intelectual, la capacidad crítica, ¿no? Y nuevos aprendizajes, pero a partir de nosotros. Entonces, el arpa, el violín, y en mi región, yo siempre comparo que somos como Oaxaca, y si alguna vez, como dije el otro día, me tengo que refugiar, sería una mixteca. Las artes nuestras ahora se expresan de una manera con elementos también que vinieron de afuera. O sea, lo que quiero dejar aquí es que los pueblos indígenas siempre hemos sido, yo creo que muy inteligentes. ¿Qué de aquí puede ser útil para disfrutar, vivir mejor? Entonces, yo siembro, ¿no? Tradicionalmente, pero como es tan agotador, lo hacemos con acompañamiento de música y canto. Lo hacemos con la comida que nos satisface. De repente hay comunidades que no tienen posibilidad de tener proteína animal, pero una faena comunal siempre pone lo mejor para que todos trabajen contentos, para que cosechemos contentos, compartamos la comida, ¿no? Felices. Y cómo aquello nos da esto que siempre decimos, ¿dónde eres más feliz? Porque los otros expositores he visto que estaban hablando de felicidad, si eres feliz o tienes felicidad. ¿Dónde eres más feliz? Miren lo que viene de afuera. ¿Por qué nuestras niñas y niños no son plenamente felices siendo indígenas o hablando una lengua diferente y que no hablan bien la lengua oficial y tienen miedo, tienen temor, tienen inseguridad? Porque ese sistema tiene que cambiar. Ahora, ¿qué está pasando? Nuestros jóvenes de la secundaria, incorporando la tecnología nueva, como apareció el internet, la computadora y ahora los celulares y la inteligencia artificial, o sea, están incorporando esos nuevos elementos de la ciencia y tecnología que viene de afuera para ser más felices y más plenos, o nos están jodiendo. Miren, es triste, pero los adolescentes que están terminando la secundaria en las comunidades o los municipios quieren ser lo que ven en el internet, quieren ser cómo se visten, y terminan la secundaria más infelices que nunca. ¿Por qué? Porque no pueden ser como lo que ven, no pueden tener todo lo que nos enseña el consumismo, nos crean nuevas necesidades. Entonces, el rol de los docentes con jóvenes, hombres y mujeres, y desde pequeñitos, o sea, tienen un gran trabajo para que esa joven y ese joven que termina la secundaria no vaya con esa carga de infelicidad a un espacio diferente, sino sabiendo que tiene capacidades, que su lengua vale, que su autoestima está bien, que no es disminuida porque es mujer o porque solo sabe lavar platos. No, o sea, miren el rol de construir unas generaciones de hombres y mujeres que luego va a tomar decisiones y va a participar en espacios de decisión y muchas veces representándonos.
Cuando muchos se quejan de los parlamentarios que tenemos en Perú, pero que no sé qué, que es tal y tal. Yo le digo, ¿dónde está el problema? ¿Quién los eligió? ¿Por qué los elegimos? ¿Por qué están en ese parlamento si todos estamos criticando que son lo peor? Y entonces volvemos a analizar el rol de la educación pública. Porque ¿qué está pasando? Aquí yo quiero felicitar y agradecer el haber sido invitada, porque estoy viendo que la decisión política de mejorar la educación, destinando presupuestos, dando oportunidades a los docentes a escuchar otras formas de hacer las cosas, es una inversión que se valora. Eso no se da en todos los países. Muchas veces cuando hablamos, ¿por qué las indígenas y las mujeres hablan de discriminación y de racismo? ¿Por qué ahora se está hablando desde las ciencias sociales? Hay que decolonizarnos. Bueno, la decolonización va a empezar en aula, queridas maestras y maestros, porque ustedes mismos tienen que hacer como un viaje de retorno, lo que nosotros le llamamos los primeros años, hacia nosotros mismos. Porque yo tenía profesionales en mi región que tenían vergüenza de decir que sabían hablar el runasimi. ¿Por qué? Porque ya habían salido de la universidad, asistentes sociales, profesores o agrónomos. Llegan a Chirapa y le decimos, no, acá tú vas a la comunidad a recuperar biodiversidad y conocimientos con la comunidad, donde participan todos, mayores, hijos y niños. Entonces tienes que hacerlo en la lengua de la comunidad. ¿Por qué? Porque si no, no te van a enseñar, no te van a entender. Uno y otra, nada nuevo vas a llevar tú. Tienes que ir más bien a escuchar. Y en ello se produjo un gran conflicto, queridas maestras y maestros. Y alguien dice, ¿qué quieren que haga? Si yo he llegado a la universidad, con las justas me he graduado y ahora me están diciendo que yo vuelva a hablar el runasimi. Y entonces decimos, ¿qué significa una formación en educación superior que castra la identidad de esa persona, de ese ser humano, y que le obliga a que para ser profesional tiene que dejar de ser lo que es? Ahora nosotros tenemos un pequeñito programa con estudiantes indígenas y estamos dando becas, faltando 3 años para terminar. Y saben ustedes que esos jóvenes, esas jóvenes, cuando les decimos que la beca tiene que incluir el desarrollo de sus carreras profesionales, pero que contribuya al crecimiento y desarrollo integral de sus comunidades. O sea, un efecto de retorno. ¿Pero a partir de qué? De la experiencia de los primeros 10 años nuestros. Entonces, ahora, hace poco, recibimos una persona del África que venía a hablar sobre sistema alimentario indígena. Y yo dije, ¿tenemos algún becario que esté en Lima y que pueda venir? Bueno, vino uno de mi zona y habla runasimi, habla el castellano, se ha graduado, me parece, en industrias alimentarias y hablaba perfecto inglés. Y entonces se explica en qué consiste su tesis, que ya está graduado. Había encontrado una fórmula de combinar los amarantos, uno de ellos, y también la quinoa, para tener un pan y fideo mucho más nutritivo que los fideos y el pan de la harina del trigo. Y claro, es uno de nuestros becarios que ya se graduaron. Entonces digo, ¿quién puede invertir para que ese joven graduado
ponga en práctica lo que encontró en su tesis. Eso se necesita, queridas maestras y maestros de educación superior. Como, por ejemplo, del nopal, que yo todos los días estoy pidiendo nopal para el desayuno. Nosotros no sabemos en qué momento cosechar la penquita del nopal, no lo comemos, pero hemos invitado a hermanas de otra parte para ir a enseñar a mi zona. ¿El nopal qué nutrientes tiene? Además de comerlo como lo comemos, ¿de qué otra manera se puede usar? Eso debería ser un motivo de investigación para poner en valor un elemento de la propia cultura y que pudiera servir, por ejemplo, para eliminar la desnutrición y el hambre. No sé qué porcentaje de desnutrición hay en México, no lo sé. En Perú es alta y siempre las zonas indígenas. Así que solo quiero inspirarles porque nadie tiene la receta. Solo estoy compartiendo con ustedes lo que he aprendido en la vida a partir de la propia experiencia y de la necesidad de construir una forma diferente que incluya a las diferencias, poniendo en valor sus lenguas, sus expresiones culturales en todo sentido. Así que espero no haberles aburrido, nadie me está controlando el tiempo. Así que ahora vayamos a preguntas. Gracias. Gracias a usted, maestra. Ha sido un verdadero honor escucharle en esta mañana. Es momento de realizar la ronda de preguntas y respuestas. Quien tenga algún cuestionamiento, les pedimos sean tan amables de ser lo más concretos y concretas posible para poder darle un poco más de celeridad a esta actividad. Por favor, ya tenemos aquí la primera pregunta. Si alguno de nuestros compañeros del staff nos puede ayudar. Aquí justo en el centro ya está de pie la compañera profesora. Y también de aquel lado ya tenemos una pregunta. Ya mismo les hacemos llegar el micrófono. Ya viene. Adelante, por favor, si es tan amable. Muy buenos días a todos o buenas tardes, ya perdí el tiempo. Su servidora María del Socorro López Díaz, vengo del municipio de Tenango del Valle. Primero felicitarla. Yo quisiera llamarla aquí en México Sara Mama. Para mí así me la voy a llevar en el corazón. Transmite usted una energía padrísima. Ahorita en este mundo globalizado, en esta era digital, en donde hemos perdido el control, necesitamos más gentes como usted. Necesitamos promover nuestros orígenes, como lo acaba de decir, esa alimentación saludable, que yo creo que es base principal para que estemos los seres humanos, y digo nuestros pequeñitos, ¿qué les vamos a dejar? Cuando tenemos ya una cultura del consumismo, una cultura de pues todo lo industrializado, parece que es lo bueno, que es lo nutritivo. Y ahorita usted menciona el maíz, que también nosotros aquí en México efectivamente fuimos alimentados con el maíz. Le agradezco, somos y yo creo que seguiremos siendo. Ahorita usted mencionó también ahí un poquito sobre la IA. Yo hace 40 años escucho gota a gota el agua se agota, y ahorita sabemos de toda el agua que se requiere para enfriar esos servidores, y que la IA esté siendo utilizada irresponsablemente por todos. No somos conscientes de que una imagen en las redes sociales son litros de agua. Le agradezco mucho todos sus aportes, sus conocimientos, y nos los llevamos muy en el corazón. Sara Mama, vivirás aquí. Gracias. Muchas gracias. En este aspecto, queridas maestras y maestros,
es que cuando hablamos de desarrollar la capacidad crítica, ¿no es cierto?, tiene que ver con estas cosas, porque si vivimos de la agricultura y la agricultura necesita el agua, ¿cómo podemos aceptar una producción masiva de un elemento que puede ser útil? No se niega, pero que se absorbe el agua de toda la población porque tiene que alimentar ese sistema. En Perú ya está protestando la gente porque son distritos que están dejando de recibir el agua normalmente. Pero el otro peligro es en relación al uso de los nuevos elementos de la ciencia y la tecnología, y ser críticos es cómo usarlo y para qué usarlo. Porque ya ustedes saben que hay hay una corriente fuerte desde los países europeos que están reclutando, digo yo, los celulares en clase porque está no contribuyendo positivamente al desarrollo de capacidades de los estudiantes y demás. Entonces, todo eso tiene que ser… Por eso ustedes tienen una gran responsabilidad de estar bien informados para luego saber qué transmitir, cómo transmitir a sus educandos, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de aquel lado. Vamos con una pregunta que está allá hasta adelante está la manita levantada. Fue de las primeras en levantar la mano. Solamente serán 3 participaciones, ya iríamos con la segunda, por favor. Adelante, si es tan amable. Muchas gracias, querida Tarsila, muchas gracias. Yo quisiera saber si en Perú existe, lo comento porque usted ahora es presidente de Chirapac y sería muy importante, nosotros aquí tenemos un libro muy importante que se llama Hijos del Maíz, recetario del maíz, y tiene toda nuestra gama con respecto al maíz. Ahora que usted es presidenta, no sé si allá hubiese ese rescate de interculturalidad del maíz, porque aquí lo llevamos a cabo o lo hemos llevado a cabo como proyectos y es una gran riqueza lo que usted dice, es verdad, desde rescatar las clases de maíz que hay, los colores de maíz que hay, las frases que tienen nuestros campesinos, nuestros indígenas para tratar el maíz, pero es una invitación a que si nos hace favor de darnos a conocer, enviarnos a través de las autoridades, porque sería un compartir de lo que tenemos aquí a lo que se comparte en Perú. Y ha sido muy emocionante porque yo estoy hojeando este manual que compartimos el año pasado en el primer congreso con unas queridas maestras de Tejupilco, y este manual nos llevó a nuestros proyectos. Desde, bueno, en mi comunidad que trabajo se llama Santana, pero no, ya casi no hay tierras prácticamente, se quedó la tradición del Paseo de San Isidro, aunque no haya tierras. Pero este manual es un rescate porque somos es un patrimonio biocultural. Entonces, querida Tarsila, pues espero que ese compendio de manuales que hay del maíz sea algo muy importante para poder compartir. Gracias. Muchas gracias. Esa guía pedagógica del maíz nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, porque yo no sé cómo son las autoridades educativas aquí, pero entra un presidente regional, cambia el director regional de educación, cambia el director de la provincia, y entonces es empezar de nuevo, empezar de nuevo y empezar de nuevo. ¿Cómo puede ser que validar y hacer que las autoridades educativas entiendan que esto es positivo nos tome más de 5 años? Entonces, cuando esté listo, lo vamos a colgar en las páginas de Chirapac. Ah, y otra cosa del maíz, yo no sé si está relacionado con la misma persona que preguntó, pero en la primera conferencia en la reunión con el secretario, conocí a un señor
que está haciendo el Banco del Maíz. Y se me acercó y tengo felizmente sus datos, porque le conté que cuando empezamos con el maíz, a mí se me ocurrió que debemos reconstruir la ruta del maíz. O sea, desde aquí, ¿cómo fue al sur, al Asia, África y sí, Norteamérica lo tiene? Pero ustedes eran todo Norteamérica, así que no digo que se lo llevaron. Estaba ahí con los pueblos originarios de esta región. Y entonces hay necesidad de saber eso y que entre en la currícula educativa, que los mayas, aztecas o mazahuas, no sé, tuvieron este producto que dio el mundo y generar el valor agregado para que también puedan generarse economía digna para una vida digna. Todo es así circular, mis queridos maestros y maestras. Nada es separado, así como nuestro cuerpo tiene todo, pero también tiene espíritu, tiene alma, tiene visión, tiene sueños y hasta las enfermedades, en el caso nuestro, no solo es físico, ¿no? Es emocional y es espiritual también. Entonces, tenemos que recuperar esa integralidad cuando hablamos de formar personas integrales. El siguiente. Está de este lado, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, felicitarla. La verdad es que la forma en cómo tiene la visión de las cosas me recuerda mucho a una división, por así decirlo, de educación de aquí, del estado, que se llama CONAFE. CONAFE tiene la fortuna de tener alumnos de comunidades alejadas de los núcleos de las ciudades, donde la mayoría de las escuelas son multigrado y todos aprenden de todos. Los docentes en su mayoría son voluntarios, ni siquiera reciben un salario como tal, son como becados, por así decirlo, pero van con el ímpetu y la visión de no solamente enseñar, sino aprender de sus alumnos y de las mismas comunidades. Sin demeritar el trabajo maravilloso que hacen todos mis compañeros maestras y maestros en todas las escuelas del estado. Pero algo muy importante que quizá podría ser un buen punto de partida para un siguiente paso, lo que aquí acaba de mencionar, sobre el que ustedes, por ejemplo, no saben cuándo cortar la penca del nopal. Y aquí tenemos una institución que ha hecho maravillas con eso, el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, que ha sacado dulces de nopal, mermeladas de nopal, nopal deshidratado, tortillas de nopal, nopal medicinal, nopal en infinidad de teorías, y están todas postuladas y hay un montón de trabajos. Y aquí está el problema, no sabemos socializar el conocimiento y compartirlo. Porque ¿cuánto podríamos aprender de ustedes y cuánto podríamos aportar para que ustedes pudieran aprovechar lo que nosotros ya sabemos? Solo me gustaría que el siguiente paso sea no solamente enseñar en básica a aprender para poder llegar a ser grandes, como lo hizo el compañero que usted mencionaba, su becario, sino que aprendiéramos a socializar todo ese conocimiento con el resto del mundo. Bueno, muchas gracias. Es que en este caso la iniciativa está, existe el hecho, ¿no? Pero ahora nos toca convencer a que se inviertan en ese tipo de actividades que genera economía y resuelve muchos problemas de familia. Entonces, es que cuando yo hablo de lo local a lo global, es que no podemos dejar de lado que lamentablemente necesitamos dinero. Entonces, ese estudiante que tuvo propuestas o que ustedes ya tienen resultados, ¿por qué no se convierte
en una actividad económica de una comunidad o de familias para vivir dignamente de lo que hacen y de lo que producen con los propios recursos de su zona. O sea, se necesita también sensibilizar a las personas que deciden sobre el destino de los fondos, en qué hay que invertir. Yo creo que esta región, cuando nos comparamos con el mundo, es la más rica de todo lo que conozco. De todo lo que conozco, Asia, África, Australia también he ido. ¿A dónde más no he ido? No he ido a Hawái a tomar vacaciones. Tenemos tanto que dar, tanto que compartir, pero eso implica invertir en esfuerzos económicos, financieros y en las personas que tienen esa capacidad de producir y que todavía lo conocen. Y cuidar nuestras tierras para seguir contando con ello. Porque si todo se convierte en oro, plata o celulares y no sé qué, y que luego o edificios, y que luego nos quedamos sin tierras, porque ¿de dónde vamos a comer después? Eso es lo que también, la responsabilidad que tienen los que gobiernan el país. ¿A cuántas generaciones se tiene que proyectar para planificar un buen desarrollo del país, teniendo en cuenta los espacios estratégicos para no depredar lo que tiene? Porque el dinero, ustedes saben, hoy día tenemos, mañana no tenemos, pero hay un dicho que siempre mi padre decía: aunque sea agüita tomaremos, aunque no tengamos la chicha, porque el agua es libre, viene del manantial. Pero si ahora el agua la privatizan, no vamos a tener ni agua. Luego decimos, aunque sea mote y papa, tenemos, porque nos da la naturaleza, la papa y el maíz. Si no tenemos riego, no tenemos chacritas, ¿qué tenemos para compartir y para comer? Ese es nuestro gran dilema. Así que a formar generaciones más conscientes, más seguros y sobre todo que potencialicen lo que saben y lo que tienen. Y ustedes aprovechen las oportunidades que dan, no sé si las autoridades, las decisiones políticas de este gobierno o no, pero hay que buscar y aprovechar todas las oportunidades. México es conocido en el mundo como una gran potencia, ¿no? Está entre los 20, los G20. Entonces, no puede ser que hayan comunidades que no son tomadas en cuenta, teniendo tanta riqueza, tanto que aportar. Finalmente, a mí sí me duele encontrar mexicanos trabajando de topo en Estados Unidos. Y yo sí hablo con ellos: hermano, ¿usted de dónde es? ¿De qué comunidad? ¿Y tiene chacra? Sí. ¿Y qué pasa? Tiene chacra, pero sus productos no tienen el valor económico como para seguir manteniendo a sus hijos y se tiene que ir indignamente a trabajar de topo en Estados Unidos. Eso tiene que cambiar con las nuevas generaciones. Tienen que valorar sus tierras, tienen que valorar sus capacidades, tienen que valorar los recursos que hay en la zona y proyectarse desde ahí y ser dignos en todo aspecto. Gracias por las preguntas.